y yo ahora digo, bendita crisis que me hizo crecer tanto y moverme de donde estaba porque de ahí reboté a otros sueños. Es si tú quieres y si tú accionas. Y los sueños cambian y no es que uno esté viviendo de un sueño, sino que tú vives de un montón de sueños. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Sigo por aquí en otro país, en otro lugar. Esta va a ser una razón más por la que traje los micrófonos hasta acá. O sea, mejor dicho, no fue en vano la empacada de toda esta producción. Hoy tengo una invitada demasiado especial. Incluso desde Medellín yo le había escrito. Yo le dije, Mari, por favor, necesito grabar un episodio contigo porque de verdad que tiene una historia de vida brutal. Entonces, bueno, la voy a dejar a ella que se presente. Mari, primero, gracias por este espacio, gracias por este tiempo, que sé que va a ser demasiado productivo y todos lo vamos a aprovechar demasiado, entonces muchas gracias. Ay, no, yo me emocioné demasiado desde que me escribiste cuando estabas en Medellín, porque yo hace un par de semanas puse una historia como que, pucha, yo merezco estar en un podcast, por favor, Diosito, mándame un podcast, y llegas tú y me escribes esto. No puedo creerlo. Entonces, estoy demasiado emocionada, gracias a ti por invitarme, además que me encanta todo lo que posteas siempre. Ay, Mari, muchas gracias. Bueno, Mari, cuéntanos un poquito así rápidamente quién es Mariana y lo que te gustaría que las personas que no te conocen sepan de ti. Uy, Mariana es una mujer llena de aventuras, amor, pasión por lo que hace y trabajo. O sea, el trabajo es como algo demasiado importante dentro de mi vida. Entonces, como que yo soy esa típica persona que le preguntarían, Mari, ¿cómo te describes? Y yo, ay, soy diseñadora. O sea, sí, el trabajo. Sí, literalmente. No, y yo creo que las personas que te conocemos también vemos eso en ti, pues como una mujer súper empoderada, o sea, súper empresaria, todo lo que soñaste algún día, ¿cierto? Me encanta Sí. saberlo porque uno a veces no se cree tanto ese cuento. No, total, pero bueno, por mi parte, y yo sé que no solamente por mi parte, te vemos así, para que sepas. Ay. Mari, cuéntanos un poquito, hablando pues ya de trabajo, del tema de profesión, pues profesional, un poquito de tu trayectoria en el tema profesional. Bueno, yo creo que mi trayectoria es un poquito disruptiva porque las personas cuando me preguntan, Mari, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Yo les digo, yo soy diseñadora de yates y me dicen, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Pero si tú eres de Medellín, en Medellín no hay mar, ¿cómo llegaste a eso? Entonces, bueno, en realidad para llegar hasta ahí, primero estudié Ingeniería y Diseño de Producto en la Universidad de AFIT, que amo con todo mi corazón. Luego me dediqué al diseño de marcas, que es una de mis pasiones. Y después de trabajar un tiempo como diseñadora de marcas, pasé a ser diseñadora de yates. O sea, me lo soñé porque quería ser diseñadora de interiores. Entonces, buscando irme a estudiar algo relacionado con esto en el exterior, vi que existía la profesión de diseño interior de yates, de botes, y yo, ¿qué es esta Demasiado locura? loco. Yo, ¿qué es esta locura? Y entonces yo le comenté eso a mi novio, que también es otro súper volado. Que ya hay episodio con él, es Robert. Y me apoyó 100% y me dijo, ¿qué estás esperando? Empieza a averiguar dónde lo hay. Y lo averigüé en Estados Unidos, era demasiado impagable en ese momento, valía como $100,000 y yo, En bueno, mi otra vida. en este momento no, pero busquemos otras opciones. Entonces empecé a buscar y encontré el máster en Italia. Y yo, ¡ah! Bueno, está chévere, nunca había pensado en irme a Italia precisamente, había pensado como más bien viajar a España o algo así más, pues no sé, me lo siento como más cercano por el idioma. Entonces encontré este máster en Torino precisamente y me puse en contacto con la universidad, le conté a mis papás sobre esta idea loca y mis papás como que, A ver. de cabeza, o sea, te apoyamos en lo que sea y eso es demasiado lindo, mis papás siempre me apoyan en todo. Y yo, bueno, empecemos esta aventura. Ahí sabías italiano. No, cero, o sea, no sabían decir ni hola. Bueno, entonces espérate. No sabías italiano, pero te ibas a ir a estudiar en Italia. Sí. Y en italiano. No, el máster era en inglés. Ok. Pero obviamente si uno se va a otro país, pues le toca defenderse en el idioma. Entonces,
O sea, yo no sabía decir hola, me enteré que decir hola en italiano era decir chao y yo como que, plop, Pieza. empecé mal. Entonces, bueno, yo dije, no, el máster es en inglés, tampoco había hablado inglés 100% en mi vida, pero yo lo estudié toda mi vida en EAFIT. Y entonces me encuentro con que todo mi salón es prácticamente gente de Italia. Y yo, bueno, ¿y cómo voy a conectar con mis compañeros? Porque en realidad me di cuenta que a los italianos no les gusta hablar mucho en inglés. Ok. Entonces entre ellos se comunicaban, eran italiano y yo quiero conectar con la gente, ¿cómo hago? No, yo dije, yo tengo que aprender italiano como sea. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tenías para aprender? El máster duraba un año. Pero antes de irte. Ah, Pues no, no, yo no pude aprender nada antes de irme. O sea, me metí a un par de clases donde me dijeron, donde me enseñaron a decir como, ¿dónde está el baño? lo básico para Sí. sobrevivir. ¿Dónde recojo mi maleta? O sea, como para llegar al aeropuerto. Ese fue el italiano que yo aprendí. No te puedo creer. Sí. Bueno, entonces te fuiste para Italia Me fui para Italia. a hacer el máster. Me fui para Italia a hacer el máster. Y entonces, bueno, la verdad es que tampoco sabía dónde quedarme ni nada, pero un primo me dijo como, ay, tengo un amigo que vive allá en Torino, de casualidad, te va a pasar el contacto. Y yo como que, está bien. Entonces él me recibió, fue súper lindo, pues no lo conocía ni nada, pero como que entre los colombianos nos acogemos demasiado. Y él me recibió allá en Torino. Yo súper asustada porque siempre había estado en mi casa con mi familia, nunca había salido como de esa burbuja. Era tu primer intercambio. Era mi primer intercambio, mi primera vez estando fuera de casa. Y bueno, llegué en invierno, era un poquito frío. Uy, durísimo. O sea, yo ya que lo viví, eso es demasiado duro. El invierno es algo complejo, Sí, muy complejo. pero chévere vivirlo. Sí. Entonces, nada, empecé el máster, mis profesores también súper italianos, tenía compañeros de la India, de Turquía, la mayoría italianos, y estaba yo representando Latinoamérica, o sea, América, porque ni siquiera había gente de Estados Unidos ni nada, yo era la única de este lado del mundo. Mari, wow, demasiado tesa. Y yo, bueno, aprender de culturas, que me fascina, y también me propuse, voy a aprender el idioma. Entonces, yo bajé Duolingo, Obvio, obvio, típica. empecé a aprender la mela, o sea, la manzana, o sea, las palabras básicas, y bueno, de a poquitos, y también fui hablando con mis compañeros, yo dije, me tengo que hacer amiga de ellos, Claro. para que me enseñen. Me di cuenta que a ellos les interesaba demasiado aprender español, entonces yo les dije, yo les enseño español y ustedes me Un enseñan trueque. italiano. Sí, el trueque. Exacto. Entonces, bueno, ahí de a poquitos, pero en realidad es que dentro del máster, pues las clases eran en inglés, todo, ahí no fue donde aprendí muchísimo italiano, pero sí como que enseñé el oído a aprenderlo. Ujú. Entonces, bueno, la otra cosa es que yo me fui para Italia, pero también tenía que encontrar la manera de sostenerme. Mis papás me regalaron el estudio, gracias a Dios. Bueno, gracias a ellos. A ellos, sí. No, adiós y a ellos, a los dos. Adiós y a ellos. Y entonces me conseguí un trabajo remoto. Conseguí un trabajo como diseñadora gráfica, o sea, hacía como diseño de marca, diseño de empaque para una empresa alemana. Ese trabajo a mí me cayó del cielo. O sea, yo digo, soy la favorita de Dios porque Espérate, una empresa alemana. una empresa alemana. Bueno, cuéntanos, yo quiero, vean, es que esto se me olvidó decirlo al principio del podcast, como que yo empiezo tan emocionada a conversar con la gente que se me olvida de avisarles de que va a ser como el episodio. A Mari yo la invité porque sé que tiene una historia de vida que nos puede mostrar a mí y a muchos que las limitaciones, pues se las pone uno y que si uno quiere no ponérselas, perfectamente puede no ponérselas y alcanzar, literal, creo que niveles que ni uno a veces espera. Entonces como que por eso la traje a ella a este episodio, por eso la invité y bueno, y por eso nos está contando esta historia. Mari, entonces cuéntanos un poquito de qué hiciste para conseguir este trabajo, porque pues, o sea, es como que las personas que de pronto se ponen limitaciones dirían, no, o sea, eso para mí es imposible, pues no, eso no existe, o sea, eso no me va a pasar. No, yo creo que desde que uno dé los pasos direccionados a lo que uno está llamado a hacer, Dios te va poniendo las cosas. Entonces, eso yo lo vi demasiado divino porque fue un amigo que me recomendó Super X con alguien y me dijo, ponte en contacto y yo me puse súper en contacto, muy interesada, tuve mi portafolio espectacular y ellos me llamaron. Tuvimos una primera entrevista, dejamos de hablar literalmente como por un mes. Pasaron los meses y otra vez me dijeron como, Mari, ¿sigues en el proceso? ¿Todavía te interesa? Y yo, claro, yo ya voy para Italia, vamos a estar en la misma zona horaria, es demasiado perfecto.
Entonces, a la misma vez que entré al máster, también me dijeron que sí en el trabajo. Entonces, eso también era un reto. Tenía que trabajar con equipos que eran de toda parte del mundo, o sea, de Francia, Portugal. Entonces, todo era en inglés. ¿Y ya habías trabajado en inglés antes? No, nunca. Ok. Pero fue súper chévere la experiencia porque me solté un montón, me ponían a hacer talleres en inglés, enseñar cómo, no sé, editar cosas, entonces eso era súper chévere. Y entonces yo trabajaba y también estaba estudiando en el máster, que mis compañeritos eran como que, Mariana, ¿cómo haces tantas cosas? Porque también hacía CrossFit en ese momento. Lo primero que yo conseguí cuando llegué a Italia fue un gimnasio de CrossFit. Me encanta, esa sería yo. Sí. Esa sería yo. Porque el CrossFit te trae demasiada disciplina, además una comunidad muy, muy especial. Donde sea que tú vayas en CrossFit vas a encontrar buenos amigos. Ay, me encanta porque, o sea, yo creo que el 90% de mis invitados son de CrossFit y todos decimos lo mismo. ¿Sí? Bueno, Ah, no, sí. eso no es Recomendación, CrossFit. Hagan CrossFit. Sigamos. Entonces, bueno, empecé el máster a aprender sobre yates, que tampoco yo no sabía nada sobre yates. Pero yo desde antes empecé como a leer libros, cosas, porque no quería llegar como tan cruda, pero me di cuenta que el nivel, empezaban de verdad enseñando lo básico. Voy a hacer un paréntesis aquí, Mari, perdón. Antes de que se me olvide y para que vayamos como en orden cronológico. Cuando tú dijiste que ibas a estudiar esto de yates y todo eso, bueno, que obviamente era algo demasiado loco, pero que igual te apoyaron. Yo creo que muchas veces los de afuera nos pueden apoyar, pero nosotros mismos como que no nos apoyamos la idea loca de, pues las ideas locas que tengamos. En algún momento tú dijiste como, uy no, me da miedo, yo creo que es algo demasiado loco, demasiado nuevo, no lo haría porque para mí es algo más seguro, como que lo común, ¿sí me hago entender? ¿En algún momento lo pensaste o no? Uy, a mí algo que me pongan así como en riesgo, aventura, adrenalina, yo digo, para allá es. Eso es lo que necesitamos aprender. Ok, o sea, nunca lo dudaste. Yo tenía súper claro que para allá iba y que lo podía lograr, que me podía morir del miedo, porque miedo todo, pero no era un miedo que me paralizara, sino que me motivaba a hacerlo. Entonces, a mí como que me ponen, como que Mariana, pues como que me pone un reto y yo digo, vamos allá. De Y eso fue un cabeza. reto que me puse yo misma, porque yo quería de verdad meterme en este mundo. Entonces, bueno, me empiezo a relacionar en el máster con gente demasiado top, con mis profesores que tienen contactos con, no sé, la gente que trabaja en Mónaco, shipyards, que es un nivel que, pucha, tú te tienes que ir al otro lado del mundo para encontrar este tipo de conexiones. Entonces, mis compañeros también espectaculares, nos fuimos adentrando en el máster todo, yo a la misma vez trabajando, y eso fue una experiencia de locos, o sea, me llevaron a Mónaco, al boat show, a Cannes, y yo era... Wow. O sea, mis compañeritos como que no les importaba, pero yo, la colombiana, era como que... Claro, Disney. Era Disney. Obvio. Era Disney y fue súper lindo. Yo ni siquiera conocía la nieve. Allá conocí la nieve y mis compañeritos eran súper lindos. Porque Obvio. como, Mari, mira, está nevando. Y yo... Ay, me muero. Me muero. Sí, entonces, la verdad, me conseguí unos amigos espectaculares. Entonces, bueno, se terminó el máster. Y ahí es donde empieza la aventura. Claro, obvio. Yo pensé que ya había vivido demasiado con todo lo del cambio de cultura y eso, pero ahí es donde empieza la aventura. Y es que me dicen como, Mari, tú tienes la oportunidad de trabajar luego de haber hecho el máster. Y yo, ok. Allá. Allá. Ok. Yo, ok, bueno. Entonces hacían como un evento, una feria de trabajos, tipo como las que hacen en EAFIT, pero en italiano. Y bueno, ya está ahí comimos con el italiano. Ahí Mejor. ya entendía, ya hablaba un poquito, pero pues como que regular. Sí, no para una feria. Exactamente. Entonces, bueno, antes de contar eso, durante todo el máster nos llevaron a una empresa que se llama Azimuth. Nos llevaron a ver los shipyards que estaban es en una zona que se llama Aviliana, cerca a Torino. Y yo literalmente estaba aviada y yo ese día tomé una foto, la puse en mi historia y declaré y dije, yo voy a trabajar aquí alguna vez en mi vida. Y se me pone, o sea, tengo la piel así porque uno declara las cosas y de verdad que... Sí, si uno cree que pueden pasar, Sí, pasan.
Y no solo creérselo, obviamente toca trabajar demasiado por eso. Obvio, totalmente de acuerdo. Pero entonces ahí, eso fue súper especial. Entonces, bueno, se acabó el máster, empezó la aventura de encontrar trabajo. Y dentro de esa feria estaban las empresas demasiado top. O sea, yo estaba muy intimidada porque era gente con un nivel muy alto, con un italiano perfecto, y yo esas cosas no las tenía, pero yo que sí tenía una actitud ni la hijo de madre. Me encanta, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque es que mis amigos, los más tesos del mundo en las cosas técnicas, en cómo hacer el render, cómo hacer la modelación 3D, mi nivel en esas cosas no era tan alto, pero para cuando teníamos que vender un proyecto, una presentación, Tú eras la mejor. yo dije, ahí es donde tengo que brillar porque yo no, puede ser mi fuerte. Entonces yo dije, me voy a vender como la mejor persona en esta feria. Pucha, wow, qué reto. Entonces con mi portafolio, que no era el más fuerte entre toda la competencia, pero sí la disposición y las ganas de salir adelante. Entonces yo creo que ese fue como pues la clave de haber conseguido un buen trabajo. Pero entonces listo. Me presenté en todas partes, me sentí muy bien en una y me presenté también en Azimuth y me sentí horrible en Azimuth porque el señor que me preguntaba las cosas no hablaba inglés, me dijo solamente italiano. No. Entonces la primera pregunta que me hace es que ¿e come mai? Y yo, ¿Qué eso qué significa? Y yo, ¿eso qué significa? Ah, ¿tú tampoco sabías? No, yo no sabía. Y yo, ay, I'm sorry, what's that? No. Y el señor como, que cómo sucedió que llegaras acá. Y yo como que, ay, ¿cómo le respondo en italiano? Entonces me fue horrible, me fue horrible. Yo sabía. Entonces dije, no, acá no, ningún chance. Y después me fui para otra empresa que se llama Turing Tech, que como que también trabajaban con cosas navales y eso, y yo, bueno, súper chévere. Y ahí también la mejor actitud del mundo. Y pasaron los días y, bueno, entonces apliqué a Azimuth, apliqué a Turing Tech, apliqué a otra que se llama Aerotech, que el Aerotech es una empresa grandísima que hace unos botes enormes, los producen allá. Entonces, bueno, de Aerotech resulta que la esposa de uno de mis profesores son los dueños. O sea, mi profesor era el dueño con la esposa. Ok. Y la esposa siempre me veía en clase porque ella iba, nos visitaba y a ella le gustaba mucho hablar conmigo y me decía, es que me gusta mucho tu actitud, o sea, es como que de verdad quieres hacer las cosas y eres muy apasionada. Entonces ella me llamó y me dijo, te quiero hacer una entrevista, o sea, ven para Aerotech. Y yo, ¡ay, qué emocionante! Wow. Pero entonces al mismo tiempo, en esa misma semana pasaron un montón de cosas y es que yo apliqué para trabajar con un señor, un diseñador muy teso, o sea, lo admiro demasiado, que se llama Francesco. Y entonces me puse en contacto con él y él me dijo como, o sea, el proceso iba bien también con él, porque me dijo, Mari, bueno, sí, podemos mirar cómo trabajamos, que yo no sé qué. Y de Turing Tech también me llamaron. Wow. De esa que yo dije que, bueno, que no conocía mucho, pero también trabajaba con proyectos navales. Y me llamaron y me dijeron, Mari, vamos a hacer una entrevista. Entonces, bueno, no sé por cuál de los tres procesos empezar. Empecemos por... Pero antes de que empieces, cuando en esta otra, en la que era como tu sueño, que no te fue tan bien, ¿cómo No se me llama? llamaron. ¿Cómo se llama? Azimuth. Listo, en esa. Cuando tú sentiste que te fue mal, que no sabías cómo responder, ¿cómo asumiste eso? Porque muchas personas lo pueden asumir como un fracaso y dicen, no, ya, o sea, pues ya no voy más, no puedo con eso, o sea, soy un fracasado. ¿Sí me entiendes? Yo creo que ese tipo de cosas es lo mejor que le puede pasar a uno, porque eso te impulsa a aprender eso que no fuiste capaz de hacer. Entonces, para mí eso fue, Mariana, aprender italiano, o si no, no vamos para donde vamos. Entonces, obviamente que a uno le da duro y eso, pero ya lloradita Y a seguir. y a seguir. Me encanta. Listo, sigamos entonces. ¿Con cuál proceso vamos a empezar? Entonces vamos a empezar con Turing Tech. Listo. Entonces, bueno, en la primera entrevista me dijeron como que, bueno, Mari, me fue bien en la primera entrevista, fue en inglés, me dijeron, para la segunda entrevista tienes que hablar sí o sí italiano, porque para donde irías hablan solo italiano. Ay, Dios mío. Y yo dije, un reto, vamos allá. Sí. Entonces me conseguí una profesora y yo no le dije a la profesora, enséñeme italiano, yo le dije, no, enséñeme a pasar una entrevista en italiano. Yo no necesito aprender italiano ya, yo me la veo después, pero enséñeme cómo paso.
Entonces literalmente me aprendí a decir toda mi hoja de vida en italiano, preguntas claves como pues, ¿qué quieres en la vida? Bueno, Típicas preguntas de típicas entrevista. preguntas de entrevista, yo me las aprendí en italiano y yo veía todos los días videos en YouTube de cómo pasar una entrevista en italiano. Entonces tenía la profesora, Claro. tenía los videos que me veía todos los días y en ese tiempo yo solamente veía todo en italiano, películas, hablaba con mis amigos, les decía que me enseñaran, los de CrossFit solo hablaban italiano, entonces bueno, ahí era como mucha ayuda. Y bueno, entonces resulta que en esa segunda entrevista me dicen, vas a tener esta segunda entrevista, yo empecé en el proceso de aprender a pasar la entrevista. También me llamó la de Aerotech y me dijo, Mari, vente para acá, conoces la sede. Y yo listo, entonces yo cogí mi maletica, coger tren, porque era como a 3 horas de Torino. Pero yo con toda la actitud, cuando llegué allá, una empresa súper chévere, o sea, tenían un montón de gente en diferentes pisos, y la señora me acogió de una manera espectacular, porque yo creo que ella de verdad quería que yo quedara ahí. Ajá, claro. Entonces la señora me recogió en su carro, en su súper jipeta. Mejor dicho. Me llevó a dar el tour por la empresa, me hicieron una entrevista que fue súper tensionante, la verdad, porque era como una mesa así súper grande con gente italiana, yo proyectando mi portafolio en un televisor grande y explicando pues lo que había hecho. Y yo, bueno, vamos con toda. Entonces eso fue súper heavy, pero bueno, la señora me hizo sentir demasiado bien, terminamos la entrevista y me dijo, te voy a llevar a dar una vuelta por la ciudad para que la conozcas. Y de verdad que la señora me quería mucho ahí porque me llevó hasta ver casas. O sea, me llevó a una inmobiliaria y me dijo, ellos nos pueden ayudar a conseguir la casa. Y yo. Y luego dice que, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, me encanta el CrossFit, yo sin CrossFit no puedo vivir. Fue y te buscó un box. No. Necesito personas así en mi vida. Fue y me llevó al gimnasio del pueblo. Pues, porque es que era un pueblo, no era una ciudad grande. Cuando yo llegué y no había CrossFit. Y yo le dije, no hay CrossFit. Y yo, ay, venga, pero es que no hay CrossFit. Yo no la culpo. Yo no esa hubiera sido yo también. Es que en ese tiempo mi vida era CrossFit, de verdad. Ahora no. Pero en ese tiempo sí. Entonces fue demasiado linda, intentó convencerme todo. Pero mi corazón decía, yo quiero Azimuth. Y pasó algo y es que para la segunda entrevista de Turing Tech me dijeron, nosotros somos el puente y directo. A donde irías a trabajar es directamente a Azimuth. Y yo, ¿qué? O sea, hay más ganas de aprender porque, claro. Porque me dijeron, vas para Azimuth y yo, eso es un sueño, eso es la locura. Entonces me hicieron la entrevista en italiano y yo me sentí súper mal. Pero dije, bueno, pues es lo que hay, es lo que aprendí, pero de pronto fue como me sentí, de pronto sí lo hice bien. Obviamente lo hice bien porque ahí fue donde quedé. Bueno, ahí ya les hice un mega spoiler. Entonces, en la misma semana, el diseñador me dijo que sí, que con él. Me llamaron de Aerotech y me dijeron que había quedado seleccionada. Pero yo ahí en Aerotech lo puse en hold y dije como no, estoy en otros procesos, que yo no sé qué, les voy a dar una respuesta. Y de Azimuth tuve la última entrevista, el último filtro, y no me decían nada. Fue como que, listo, muchísimas gracias. Y yo, no, aspetta un attimo, un momentico, porque les quiero decir algo muy educadamente, y es que yo ya pasé en Aerotech, yo ya pasé en otras empresas, entonces literalmente tengo que tomar la decisión hoy, entonces yo metí esa presión ahí. Claro, obvio. Para que me dijeran algo, y esa presión fue lo mejor que yo pude hacer, porque yo colgué esa videollamada, y a los 5 minutos me llamaron y me dijeron, Mari, quedaste, nos vamos contigo, y yo... Me muero. Yo me morí, o sea, yo me morí 5 veces. Y reviví, me morí, reviví. Sí. Y entonces, Mari, o sea, literalmente era tu sueño. Literalmente. Entonces, me tenía que cambiar de ciudad porque eso ya no era en Torino, sino que era en Viareggio, una ciudad como a 5 horas en tren de Torino. Entonces, otra vez la aventura de conseguir una casa, conseguir otra vez CrossFit. Ajá, obvio, lo más importante. Conseguir la vida, otra vez tenía que empacar mis maletas y hacer una vida de nuevo. Pero eso como que me movía mucho en ese momento, entonces yo decidí que sí, me fui para Colombia un mes de vacaciones y ya me regresé para Italia
y ya empecé a trabajar en Viarello. Ujú. Entonces me moví, o sea, literalmente yo no tenía casa porque era como pasarme, no sé, a vivir a Cartagena, no sé, algo muy turístico. No conseguía, entonces primero viví en un Airbnb por unos días y hablando con el señor del Airbnb me recomendó como inmobiliarias y eso, y allá ya me conseguí mi casa, me conseguí una casita de playa divina. Ay, O sea, era lo no. más divino del mundo, tenía un patio, me conseguí una bicicleta Una vida súper europea. demasiado europea y empecé en Azimuth. El primer día fue horrible. Porque demasiada Ahí frustración. llovió horrible, llegué como un pollo mojado, no sabía dónde era mi oficina, o sea, No, típica primípara. primiparada. Llegué a las 8 de la mañana en punto, nadie había llegado. Entonces, bueno, X ya. Pasaron los días, me dieron mi puesto de trabajo, empecé mi llamado sueño. Y es muy chistoso porque lo que para uno puede ser un sueño en un momento, en otro ya Cambian. cambia y los sueños cambian. Y no es que uno esté viviendo de un sueño, sino que tú vives de un montón de sueños. Qué bonito. Entonces, en Azimuth me di cuenta, o sea, empecé a vivir demasiado sola, porque ya no tenía tantos amigos, sí tenía CrossFit, pero esos fueron los que me salvaron porque literalmente no Ujú. tenía más para hacer. Entonces era invierno, estaba otra vez solita, otra vez como acomodándome a la empresa. Pasaron como, estuve en Azimuth como 6 meses, nada más, porque ya por allá como en el quinto mes me dio una crisis que me tuve que ir de la empresa de la que tanto soñaba estar. Ujú. Y fue que estaba en un ambiente, o sea, amo Azimuth con todo mi corazón, pero allá era solamente trabajo, trabajo, trabajo y como que esas conexiones con las personas no se daba tanto y yo soy una persona de... Muchas personas. O sea, Sí. sociable. Entonces como que la soledad me empezó a pegar duro y me dio una crisis de depresión y ansiedad que yo pensé que me iba a morir. Y yo soy la persona más optimista del universo, pero a cualquier persona en el mundo entiendo que le puede pasar. Y me tocó vivirlo. Y yo ahora digo, bendita crisis que me hizo crecer tanto y moverme de donde estaba, porque de ahí reboté a otros sueños. Entonces también crecí un montón a partir de eso. En el momento no lo entendía, ahora digo, bendita crisis. Me encanta. Entonces fue un episodio como demasiado fuerte, despegarme, de irme de Italia, pero hacerlo por mi salud mental fue lo mejor que pude hacer en el universo. Ujú. Wow. De ahí te fuiste para Colombia. Me fui para Colombia, sí, me fui para Colombia. Y hoy, y bueno, ya, o sea, renuncié a mi sueño. Eso fue, yo pensé que se iba a acabar el mundo, pero no se acabó. Ajá. Empezaron otros sueños y ya. Sí. Eh, entonces, bueno, se acabó ese capítulo en Italia. Aprendí mucho en Azimuth. Eh, y me devolví para Colombia. Y luego de Colombia me fui para Miami. Ok. Entonces, bueno, yo dije, yo quiero seguir en el medio. Yo siempre he soñado con vivir en Miami, aparte de Italia. Ajá. Yo voy a hacer lo que sea para seguir en el medio. Entonces me puse en contacto con un contacto que me había dado un profesor en el máster, porque yo le había contado a mi profesor como que mi sueño es trabajar allá algún día de mi vida. Entonces me puse en contacto y incluso cuando estaba en ese periodo de entrevistas, yo tuve una entrevista con esta señora y me fue tan mal, o sea, me dijo como, Mari, no tienes la experiencia necesaria para darme el nivel de lo que yo necesito. Ujú. Y yo como que, bueno, no importa, pero pues uno siempre deja puertas abiertas. Total. Bueno, entonces me puse en contacto con esta señora que era un trabajo al otro lado del mundo otra vez. Y la señora me dio a entender como que sí. Y yo, ¿qué? O O sea, se te sea, estaban otra vez dando las otra cosas vez, en la ciudad que ya querías para ese momento. exactamente. Y yo como que fue pucha, otra vez a darla toda. Yo dibujé, me acuerdo, un mapa de dónde estaba en ese momento y a dónde quería llegar. Y dónde estaba en ese momento, Mariana, sin trabajo, saliendo de una crisis. ¿Cómo iba a llegar acá? Que era con ese trabajo soñado, otra vez aprendiendo de yates, realizada. Y bueno, Y otra en vez, otro lugar, en otra empecemos, ciudad, en otro país. empecemos otra vez. Y empecé ese proceso de construir súper bien mi portafolio, seguí en contacto con ella, o sea, estuve detrás mucho tiempo. Pero yo creo que esa insistencia y esas ganas que se me veían fue lo que hizo que algo se moviera en ella y me dijera que sí. O sea, vamos a hacer un recuento. Mari estudió en Medellín,
Ingeniería de diseño de producto. Ingeniería de diseño de producto, escuchó lo de los yates, para allá no fue, o sea, fue algo muy loco claramente, pero para allá no hubo limitaciones. Se va hasta Italia a hacer su máster, a conseguir su trabajo soñado o su trabajo soñado de ese momento. Le tocó renunciar a ese trabajo soñado por su salud mental. Así es. A Colombia en una crisis y de ahí decir, quiero irme para Miami a conseguirme también mi nuevo trabajo soñado, tal vez, a vivir en la ciudad que quiero en este momento, y se te dio. Y se me dio. O sea, se te dio no, hiciste que se diera. Lo busqué demasiado, Sí. lo busqué demasiado y saben que yo le escribía a todo el mundo por LinkedIn, a mí no me importaba, les compartía mi portafolio y de esas 100 personas que le pude haber escrito, pues salieron varias. Entonces yo me iba para los boat shows así con mi iPad a mostrar mi portafolio, a presentarme y eso es súper duro, o sea, a uno le da mucho susto. Obvio. Yo ya había tenido la experiencia, la confianza de presentarme en esas empresas italianas, pero es que a mí la confianza se me bajó un montón después de esa crisis. Claro. Entonces otra vez como llenarme de toda la fuerza y no, venga, que es que hay más, o sea, y si no fui allá, entonces es porque voy para algo mejor. Y entonces, bueno, yo no, o sea, eso fue también una aventura increíble para llegar hasta ese sí, pero ahí es donde estoy ahora. Y bueno, y también había tenido otro sueño que era abrir mi propia empresa de diseño de marca, porque es que eso no lo dejo a un lado. Yo amo diseñar marcas, amo que la gente emprendedora pues trabaje conmigo y crearle su marca super top. Entonces creé mi propia empresa, se llama Mock Studio. Y es la mejor. Porque se vienen cositas. De este lado vienen cositas que hizo este personaje. Y es la mejor, se las recomiendo. Ay, amo demasiado. Entonces abrí mi empresa y empecé impulsándome con videos en redes. Entonces como que es algo que llevo a la par, pero que pucha, es mi bebé, lo amo. Sí, ámalo mucho porque es verdad que vale oro. O sea, es algo... No, yo te admiro mucho, Mari. Ay, no, hermosa. Y también empecé con el tema de las esculturas, que es un proyecto que hace mucho tiempo lo pensé con Robert y dijimos, pues, o sea, ¿por qué no lo sacamos en este momento? Entonces también eso se dio demasiado mágico. Imagínate que yo ya estaba en proceso como de diseñar las esculturas, yo ya tenía el diseño, todo desarrollado, pero como que, no sé, faltaba esa chispa de motivación de, ¿para Dale. qué lo voy a hacer? Dale, pues. Y un día yo estaba caminando en la calle de Miami cuando veo una galería así como con esculturas y yo fui a ver y estaba cerrado. Y adentro había una persona y me dijo como, entra, y me abrió la puerta, una mona divina alta con otro man. Y me dijeron, tú eres diseñadora, ¿cierto? Y yo, ¿Y cómo supieron? ¿cómo supieron? Yo no sé, o sea, les di el vibe de que era diseñadora. Entonces me dijeron, ¿eres diseñadora? Y yo, sí, soy artista. Diseño yates, pero también hago esculturas. Entonces les mostré mi primer diseño y a ellos les fascinó. Y por ese día iba a ser el Art Basel, que es la semana del arte en Miami, y me invitaron a ser parte del lanzamiento de la galería para poner mi escultura ahí. Y yo, Wow. o sea, Dios es demasiado perfecto que me hizo pasar por la calle a ver y que me invitaran a pasar, o sea, todo tenía que pasar así. Total, pero yo también es porque siento que internamente tú estabas dispuesta para que las cosas pasaran así, ¿me entiendes? Sí, Como que yo creo mucho en las energías y si tú estás como que en la energía correcta, las cosas, como sea, se van a dar pues para tu favor. exacto, yo también creo demasiado en eso. Sí, total. Es que creo que eres un testimonio, pues, de verdad, o sea, todo te ha pasado así. Todo me ha pasado súper de Dios. Pero sientes que, bueno, como que internamente tú qué sientes que te diferencia de las personas a las que no les pasa eso. Qué pregunta tan difícil. Pero yo creo, o sea, no sé si tenga que ver, pero yo soy una persona supremamente agradecida. Y Tiene no sé todo que ver. Sí, o sea, yo todo lo agradezco. No, es que literalmente yo creo que es ese agradecimiento que le trae a uno cosas tan bonitas. Y pues yo siempre digo, soy la favorita de Dios y yo me creo ese cuento, entonces así es como vivo en Y eres la favorita en de ese. Ajá, y por eso te pasan cosas tan buenas. Exacto, es que uno se tiene que creer.
soy la favorita de Dios, soy la favorita de Dios, soy abundante, soy agradecida Y aún en los momentos difíciles, ¿cómo haces para seguir como pensando eso? A ver, porque yo sé que puede que uno no lo piense así, total. soy la favorita hoy, pues uno deprimido, por No, Dios, pues obviamente no. obviamente, Pero es como tener esa capacidad de, ok, reconozco que estoy deprimida, reconozco que, no sé, tengo ansiedad, estoy mal en este momento, pero aún así en el fondo sigo creyendo que soy la favorita de Dios, que voy a salir de aquí, que en un futuro todo va a estar bien. claro, lo que más aprendí de la crisis es que todo pasa. Entonces, esa es la lucecita al final del túnel que te dice todo pasa, vas a tener que atravesar este proceso, vivirlo, reconocerte, abrazarte las sombras y saber que vas a volver a brillar, porque es que uno no siempre está brillando. A mí no me pasan estas cosas todos los días de mi vida. Me pasan cosas maravillosas, también me pasan otras que no son tan nice, pero ¿cómo aprendo de estas que no son tan nice? Y cómo logro verlas desde una perspectiva que me permita aprender, crecer y no como verlo desde papel de víctima, ¿sí me hago entender? Exacto. Porque si, o sea, si uno, ay no, me pasó esto y no, a mí me pasan las peores cosas y ya, me rendí. Entonces uno ya se crea el cuento de que uno tiene muy mala suerte o algo así y no, un momentico, o sea, las cosas que pasan es por algo, me están mostrando un camino, es tomarlo de la mejor manera, es que las cosas no son ni buenas ni malas, son como uno se las tome. Total. Es como uno las quiera ver. Ajá. Mari, ¿qué se viene para ti? Pero, o sea, ¿saben? Esta pregunta me encanta hacérsela a personas que yo sé que son exageradamente soñadoras y que se creen el cuento. Porque, pues, uno dice, ¿qué se viene? Y, vean. Como 2.000 millones de cosas, vean, yo quiero tener a Mock espectacular, o sea, es que Mock es mi bebé y eso va a seguir en la vida, pero después de un tiempo, después de que yo coja más experiencia diseñando yates, quiero tener mi estudio de diseño de yates. Entonces, no sé si sea súper loco, pero después de un tiempo de consolidado, creo que obviamente tiene que empezar en el exterior, me encantaría que tenga headquarter en Medellín, porque es que en Medellín hay gente muy talentosa que podría hacer lo que yo estoy haciendo en el mundo náutico, porque es que un estudio no tiene que estar directamente donde se construyen los barcos. Entonces como que me proyecto teniendo mi propio estudio, primero en el exterior, quizás entonces después lo llevo a Medellín, que sé que hay mucho talento. Y eso sería algo súper como pionero, ¿no? Me encantaría, o sea, yo quiero ser profesora en EAFIT. Me muero. Me encantaría como un proyecto de ingeniería y diseño de producto, pues que yo lo guíe y que sea enfocado en diseño de yate. Eso me parece la bomba. También me proyecto con las esculturas. No sé, bueno, hay un referente que se llama Joseph Klivansky. Pucha, ese man pone las esculturas en las partes más monumentales. Yo quisiera ser esa persona. Y pues, o sea, es como trabajar en eso, porque de verdad se puede. Sí, claro. El tema del arte me ha apasionado porque ahora que estoy vendiendo las esculturas es conectar con las personas, o sea, no es simplemente diseñé esto bonito, no, venga, que va a representar en la vida de esta persona un objeto. Entonces me he conectado mucho con eso. Me encanta, me encanta. Espero volver a CrossFit. Obvio, obviamente vas a volver a CrossFit. Mari, y me encanta que esto esté quedando grabado, porque yo sé que en unos meses, en unos años, lo vamos a ver y vamos a decir, ve, Mari lo logró. Yo estoy segura, o sea, la verdad de eso estoy segura. Entonces, desde ya, felicitaciones. Ya, eso hecho está. Ya. Ay, no. Sí, hecho está. Mari, Qué hermosa. ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto tiene miedo de emprender, de seguir ese sueño loco, esa idea loca, que de pronto, a diferencia tuya, sus personas más cercanas no lo apoyan, pues no sé, le dicen, estás loco, mejor sigue lo que es seguro? ¿Tú qué consejo le quisieras dar a una persona que esté como ahí? Lo primero es que empiece como sea. O sea, tú no tienes que tener tu idea perfectamente desarrollada, tú no tienes que esperar a que sea el momento para que pasen las cosas. Es dar esos primeros pasos que te van a llevar a un propósito mayor. Y así tengas miedo, o sea, que ese miedo no te paralice, sino que sea el motor, o sea, coge el miedo, lo agarras de la mano y vamos a hacer esto, porque o si no te vas a quedar ahí
estancado pensando en qué tal si, no, ya, o sea, si usted tiene la oportunidad de tirarse al vacío, hágalo, que allá va a caer como sea. Sí, en En paracaídas, en paracaídas, sí. parapente, ahí miramos como, Lo va a pero recibir unas plumitas, sí, pero pruebe, o sea, no tienes nada que perder. Es que yo decía, que fue pucha, y si me va mal en Italia, ¿qué pasa? Y si me va, pues uno se pone los peores escenarios. Y una mega recomendación es no solo invertir en ese desarrollo profesional, sino en desarrollo personal. A mí eso es lo que más me ha servido en la vida. Yo leo libros de crecimiento personal, escucho podcasts, porque todo empieza desde lo que tú llevas adentro. Y si tú tienes una muy buena construcción de la confianza, disciplina, creer en ti, todo eso te va a hacer llegar muy lejos. O sea, no solo lo técnico, lo técnico se aprende muy fácil. total. Y lo técnico lo termina aprendiendo cualquiera también. Sí, exacto. Es como dejarte guiar por esa chispa, encenderla. Brutal. Mari, y la pregunta que no puede faltar en ninguno de los episodios, a ninguno de los No tengo invitados. ni idea cuál puede ser. No hizo la tarea de leer, No. pero bueno. ¿Qué crees que tiene que ver todo esto con el nombre del podcast, que es Eres la Respuesta? ¿Eres la respuesta? ¡Ah! Bueno, no sé, quizás muchas personas que estén escuchando esto se pregunten cómo puedo superar mis miedos, cómo puedo impulsar mi carrera. O sea, quizás todos los que están sentados de este lado son la respuesta para esas personas, creo. Qué bonito. No, no hay una respuesta correcta, la verdad. Es como que lo que cada uno, la perspectiva que cada uno le ve a las cosas. Lo último que le quieras decir a las personas, como que un mensajito que se lleven de este episodio, como esa semillita que quieras sembrarle a la gente. Una semillita, pucha, que no les dé miedo afrontar. Y ay, es que como lo explico, es que vean, tengo una historia cortica, le voy a contar una historia corta. Hágale. Tenía una amiga que literalmente estaba súper triste porque no conseguía trabajo, nada. Ella enviaba hojas de vida, no conseguía lo que quería y como que no se creía el cuento. Y yo simplemente una noche salí a terapiarla de cómo creer en ella. O sea, yo le decía, mira, escríbele a las personas, no importa, mándale ese mensaje, manda ese fucking mensaje que no importa si no te responden, pero es que de 200 mensajes que mandes, puede que una puerta se te abra y esa puede ser la clave para que tú te impulses. Entonces le di una charla motivacional ese día y esta pelada me dijo, pero es que tengo esto a mi favor, que yo, a mi contra, que yo no sé qué, y yo no, o sea, deja todas las limitaciones a un lado, por favor, solo manda el mensaje y vamos a ver qué pasa. 2 semanas después mi amiga ya estaba en procesos de entrevista. Un mes después ya tenía trabajo. Entonces es dejar a un lado esas limitaciones que no te dejan ser. Y accionar. Accionar. Tomar sí, acción. Tomar acción. Las literal. cosas no van a caer del cielo, parce. O sea, Eso, las cosas no caen del cielo. Sí, Tú total. haces que esas cosas pasen. Totalmente Y de Dios acuerdo. ve ese esfuerzo y te ayuda. Sí, total. Es lo que decía Robert en el episodio con él, que no es si Dios quiere, porque Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Es si tú quieres y si tú accionas. O sea, ¿qué vas a hacer para que eso que Dios quiere para ti se cumpla? Entonces, así es. Bueno, Mari, no, de una vez, gracias por este tiempo, gracias por tu historia. Yo sé que, pues la verdad había varias cositas que no sabía y no, de verdad que me sorprendo cada vez más. Te admiro un montón y sé que muchos van a aprender de tu historia, de ti. Y creo que sí, estamos sembrando una semillita muy bonita para que las personas puedan accionar por cumplir sus sueños. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación. Soy una persona muy feliz porque yo me soñaba con estar en un podcast algún día de mi vida. Y también se cumplió. Ay, sí, me encanta. Mari, última cosa, compártenos tus redes sociales para que las personas puedan ir a chismosear tu empresa, lo de las esculturas, tu perfil, tu marca personal, todo. Bueno, mi Instagram personal es Mariana Ortiz C, pero ahí tengo todos los links para Mock Studio, para Extraordinary People Group, que es lo de las esculturas, pero pues si me siguen en mi red principal, ahí van a encontrar de todo, diseño de marca, diseño de escultura,
yates, es un mix, De todo, me encanta de todo lo que es Mari. literalmente. Listo. Entonces, bueno, nada, Mari, otra vez muchas gracias y los espero en el próximo episodio. Chao.